Bienvenidos y bienvenidas a Geología y Geomorfología. Bueno, soy la profe que estará a cargo de los trabajos prácticos como ayudante en esta materia. Bien, y aquí les comparto lo que sería el programa, ¿sí? Cómo organizamos el trabajo práctico en general en 7 unidades. Bueno, lo van a poder visualizar en el programa de la materia, en el campus, que está subido. Puede llegar a haber algunas modificaciones y demás de acuerdo, bueno, a las clases que tengamos o que no tengamos de acuerdo a los paros docentes, a feriados y obviamente al grado de avance o grados de dificultades que se observe en el grupo de estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, bueno, lo pueden consultar, pueden ir guiándose aproximadamente de este programa que tienen de la materia. Ya les mencionó Norberto y les ha mencionado Jorge y lo tienen también en el programa. Bueno, es importante bueno, cumplir con los requisitos que se establece por la cátedra para los trabajos prácticos, incluidas las salidas de campo, eh, porque bueno, el cumplimiento implica bueno, la producción de ustedes mismos como estudiantes para que se puedan apropiar de ese conocimiento que por ahí es complejo, es dificultoso para ciertos casos y demás. Entonces, bueno, ustedes sabrán que, bueno, obviamente los prácticos no son de carácter obligatorio, de carácter eliminatorio, o sea, no es que desaprobar un trabajo práctico no va a hacer que desapruebes la materia, pero lo que tiene que es que los contenidos que se abordan en los trabajos prácticos son cuestiones también vinculadas a la teoría y que también se evalúan en los parciales, ¿bien? Entonces, si bien ustedes algunas veces, bueno, estudiantes no ponen de su esfuerzo para realizar bien el trabajo práctico o en aquellos casos que les cueste, no será, digamos, eliminatorio, pero recuerden que son conceptos que se toman en los parciales. Aquí les dejo poco lo que estuvieron trabajando ya con Jorge, lo que trabajaron un poco en el diagnóstico, en el trabajo práctico de diagnóstico que hicieron con Norberto, acerca, bueno, del tiempo geológico o qué influencia tiene el tiempo geológico con la influencia humana o qué tiene que ver con esto, este concepto del antropoceno. Ahí les dejo un videito que van a poder consultar o mirar y una lectura vinculado a este mismo concepto para aquellos que no les quedó claro en la clase de diagnóstico para que puedan ampliar y tratar de entender el vínculo o esa influencia humana en el tiempo geológico o cómo es que podemos llegar a modificar nuestro planeta. Este videito era un poco para introducir acerca de lo que es el paisaje geológico o el relieve, ¿sí? Que es lo que vamos a analizar brevemente, porque bueno, ya digamos, lo verán bien en la teoría y demás, pero es para que un poco les quede claro y a modo de introducción para el trabajo práctico número 1. Bueno, les voy a solicitar a aquellos que, bueno, quieran, me interesaría en realidad demasiado que ustedes puedan llegar a completar estos dos formularios de Google Forms, de acuerdo, para extraer un poco de información acerca de ustedes, de qué colegio vienen, qué modalidad siguieron y demás, para hacerme una idea y analizar un poco las cuestiones que tienen que ver con la materia en sí, vinculada a los conceptos que deberíamos ver o también deberían ustedes traer ciertos conceptos desde la escuela secundaria que muchas veces no se traen y demás. Pero bueno, también es una forma de diagnóstico y para los docentes prepararnos para las clases. Ahora les voy a dar algunas consideraciones meramente introductorias a lo que serían los trabajos prácticos, principalmente el 1, y algunas consideraciones teóricas acerca del relieve o del paisaje geológico.
Nosotros podríamos preguntarnos, o ustedes se podrían preguntar, ¿por qué necesito conocer acerca de la geología si estoy estudiando geografía? ¿O qué es el paisaje geológico que le estoy mencionando? ¿O qué es el relieve? Algo que nunca quizás vi en la secundaria, o tengo algún concepto muy vago de sus características, pero también no sé cómo observarlo porque muchas veces la capacidad de observación se adquiere con el tiempo y con el conocimiento de cómo funciona nuestro planeta. También cuáles son las herramientas básicas para la observación, cómo describir los paisajes geológicos o cómo se representan esos relieves en un mapa, en un perfil topográfico, en una imagen satelital. Bien, ¿cómo puedo observar el paisaje? Tengo muchísimas herramientas para hacerlo. Bueno, los contenidos son los que se les menciona en esta diapositiva, así como los objetivos de aprendizaje para estos trabajos prácticos que van a venir. Bien, es interesante que ustedes puedan pensar un momento de acuerdo a la localidad de origen, de donde sean, ya sean de Santa Rosa o de algún pueblo del interior de la provincia o de otra provincia y demás, o de algún paisaje que quieran o les guste, puedan tratar de observar o visualizar ese paisaje y cómo describirían al mismo. Bien, hagan ese pensamiento un ratito. Bien, supongo que ya han pensado y bueno, no saben cómo describirlo exactamente o dicen, bueno, no hay relieve acá en La Pampa, no hay un rasgo distintivo o sí, o qué les llama la atención de ese paisaje que tienen. En realidad, bueno, esto tiene que ver con un trabajo que ya viene haciendo un geólogo que es didacta, ¿sí? En enseñanza de la geología. Y bueno, y él propone obviamente al recurso, ¿sí? Al paisaje geológico como un recurso para la enseñanza, o un objeto también de estudio, o por qué no ambas a la vez. Bien, no se los voy a hacer leer, el que quiera me pide el trabajo. Sí, esto lo hacemos a veces como modo de introducción en la materia específica, pero bueno, este año bueno, cambiamos un poquito el plan con la propuesta que tuvo Norberto, así que se los dejo por si lo quieren leer, me lo piden. Y ahora les cuento un poquito qué habla este autor. ¿Qué habla este autor? Héctor Lacreu es un geólogo de la Universidad de San Luis. ¿Y qué tiene que ver esto con el diagnóstico que yo les hago completar en ese Google de formulario, en ese formulario que les comparto anteriormente para que ustedes completen? Y lo que sale casi siempre como primera aproximación a un diagnóstico para estudiantes y para que nosotros podamos preparar las clases y demás, es que, bueno, en general los ingresantes a la universidad llegan sin haber abordado contenidos específicos de la geografía física, principalmente de la geología y geomorfología, y muchas veces desvinculado de problemas ambientales. Quizás hoy no tanto esto de los problemas ambientales, pero sí de cuestiones básicas de lo que sería la interpretación geológica o geomorfológica de un área determinada de la población. O porque, no sé, a mí me ha pasado en casos anteriores que a mí en la secundaria me enseñaban geografía y cuando me enseñaron geografía física me enseñaron eh, de otro país, ¿sí? De Europa. Me enseñaron cómo se llamaban las cadenas montañosas allá y demás, y de Argentina nunca me enseñaron nada acerca de las cuestiones geológicas o geomorfológicas del paisaje geológico que tiene Argentina. Entonces es muy interesante esta visión que tiene este autor porque realmente se transforma en una dificultad muchas veces para estudiantes del primer año que empiezan a abandonar la materia al ver avanzar y a ver que no entienden nada o no saben cómo continuar porque les resulta difícil o algo que nunca vieron en la secundaria, ¿sí? Esto para que ustedes lo tengan presente y sean conscientes que ustedes tienen que
poner el mayor esfuerzo, por más de que no hayan visto algunas cosas y les cueste, que no es algo imposible y que es algo realmente posible y es algo muy bueno que ustedes puedan como superar ciertos obstáculos a la hora de aprender algún contenido, porque justamente tiene que ver con también un problema no de ustedes mismos como personas que tratan de entender algo, sino como el mismo sistema también no contribuye a ese aprendizaje en años anteriores y que son cruciales de saber como ciertos contenidos muy básicos a la hora de estar estudiando una carrera como sería la geografía que van a estudiar ustedes. Podríamos pensar en esto que menciona el autor, a lo que define como, bueno, paisaje geológico. En realidad podríamos tomarlo como un sinónimo geográfico de relieve, nada más que el relieve es como la forma, ¿sí? de un cierto lugar, pero esa forma tiene una historia, ¿sí? Y constituye al paisaje geológico que estamos viendo, ¿no? Como ustedes pueden conocer paisaje, o habrán visto en introducción a la geografía, paisaje urbano, paisaje rural, ¿sí? Tenemos el paisaje geológico. Y es muy interesante este concepto que él define como un conjunto de rasgos geomorfológicos, estructurales y litológicos que se perciben en una determinada porción de la superficie de la Tierra. Bien, ¿qué es eso en letras rojas que les puse? Bueno, son características que ya vamos a ir viendo en la cursada, pero los rasgos geomorfológicos tienen que ver con la forma de ese paisaje. Las estructuras tienen que ver con si hay estructuras como de fallas o si vemos alguna forma específica en esas rocas, como les pongo ahí la ventanita de sierra de la ventana, o porque esas rocas tienen como una forma de cuenca o cubetas o van como en capas que se doblan. Bueno, esa es una estructura que tienen las rocas, que pueden llegar a tener las rocas cuando sufren compresión, ¿sí? Cuando como que se aplastan, se van plegando, ¿sí? O se van fracturando. Y el otro término litológico es el tipo de roca. Lito viene de piedra. Y lógicos como el estudio de la porción específica de esa piedra, ¿sí? Tenemos distintos tipos de rocas que se pueden formar en esa superficie. A su vez, la extensión, ese paisaje geológico es extenso y complejo, dependerán obviamente de la altura a la que estén nuestros ojos para mirar por encima de la superficie o de los instrumentos que tengamos para la observación, por ejemplo, con las imágenes satelitales, ¿sí? Hoy en día se utiliza mucho el Google Earth para mirar el paisaje o una imagen satelital para utilizar un QGIS para analizar el espacio geográfico. Bien, entonces él dice que, bueno, además ese espacio geológico a su vez puede estar más o menos antropizado, es decir, puede estar más o menos afectado por el ser humano, con rasgos fundamentales, pero este paisaje que es transformado por el ser humano subyace otro paisaje geológico que tardó muchísimo tiempo en formarse, ¿bien? Y esto es como súper importante y lo más lindo que tiene la geología es entender cómo es que se formó una determinada roca o por qué está así, o como la que vemos en la imagen tiene una forma de hongo, o por qué tiene esa forma de hongo o por qué las rocas de estas que están ahí en Sierra de la Ventana o en la ventanita, o por qué quedó la ventanita, o por qué tienen esa forma cóncava esas rocas, ¿bien? Y a su vez que tienen un tiempo de formación, que no es el mismo tiempo de escala humana, que nosotros, bueno, podemos vivir un ser humano entre alrededor de 100 años o menos, y como el paisaje geológico tiene millones de años en formarse, ¿bien? Es súper interesante y que, bueno, ese paisaje geológico en realidad es una herramienta de enseñanza, ¿bien? Nosotros para estudiar geología tenemos que salir de nuestras casas o mínimamente mirar una imagen satelital para entender cómo se distribuye y cómo se forma
o cómo es ese paisaje que queremos observar, y después sí buscar su historia, su tiempo y cómo se formó, cuáles son las rocas, por qué tiene esos colores, cómo se le da el uso a esas rocas, por qué se usan unas rocas y no otras, o todo lo que hoy en día mayoritariamente tenemos, por ejemplo, a través de una computadora, proviene de rocas o de recursos geológicos, como puede ser también el petróleo. Es así que el autor nos dice eh, que el paisaje geológico es un recurso didáctico que se entiende como un sistema material y que sirve como un medio para la enseñanza de la complejidad que tienen las interacciones entre el sistema natural y otro sistema que es el socio-tecnológico. ¿Bien? Entonces, además de la enseñanza de las geociencias, eh, se utiliza para la recolección y reconocimiento de las rocas, para identificar cómo son sus estructuras o cómo son las geoformas, sus relieves o sus riesgos naturales que implican el estar en ese paisaje geológico en el que estamos. ¿Bien? Asimismo, bueno, es imprescindible porque, bueno, también el estar atravesados por un paisaje geológico y el ser humano haciendo su uso social y tecnológico genera distintas problemáticas ambientales, también llamadas socionaturales o socioambientales. Me estaba mencionando, bueno, que ahora podemos, una vez que entendimos qué es el paisaje geológico, poder referirnos a qué es la geomorfología. Gutiérrez Elorza, que es un español que tiene un libro de geomorfología que fue publicado en 2008, él define a la geomorfología como el estudio de las formas que tiene, o el tratado de las formas de la Tierra, es decir, el estudio de las formas que vemos en la superficie terrestre y que también obviamente que afectados, o podemos llegar a estudiar esas formas de la Tierra afectadas por las actividades humanas. Bueno, ese relieve de la superficie, como vieron con Jorge, es el resultado de una interacción entre fuerzas endógenas y exógenas. Las fuerzas endógenas actúan como creadoras de las grandes elevaciones y depresiones, en general producidas por movimientos de componente vertical vinculados a lo que es la tectónica de placa, que después bueno, ya van a ver específicamente con Jorge en la teoría. Y bueno, las fuerzas exógenas son desencadenantes de una continua denudación que tiende a rebajar lo que es el relieve originado por esas geoformas o esas fuerzas endógenas. ¿Bien? Es decir, son las que modelan el paisaje generado por procesos endógenos. ¿Bien? También, bueno, esto es constante, esta creación del paisaje o de la geomorfología es algo continuo, aunque nosotros no lo podamos apreciar con nuestros ojos. ¿Bien? Entonces es importante lo que nos trae a colación Héctor Lacreu, de poder pensar cómo podemos, qué podemos decir del relieve que miramos o del relieve que vamos a observar afuera, o qué es el paisaje que nos rodea, siempre estuvo igual, desde cuándo existe ese paisaje geológico en el que vivimos, cómo era antes, o siempre estuvo ahí la cordillera de los Andes, cuándo se formó el cañadón submarino, por ejemplo, el cañadón Mar del Plata, o cuándo se formó la fosa de las Marianas, o cómo se forma, siempre estuvo ahí, no, cómo hoy en día encontramos las sierras del Iguel-Calel en La Pampa. ¿Cuándo se formaron? ¿Siempre estuvo ahí? ¿Qué rocas tienen? ¿Cómo se configura ese paisaje? ¿Sí? Es importante porque, bueno, o cómo se explican estos cambios, por qué se explica que, bueno, un día tengamos una gran montaña y millones de años después
ya esa montaña no sea una montaña, sea una simple sierra o un paisaje muy aplanado, ¿sí? Todas estas ideas es lo que nos trae Héctor en su trabajo. Acá, bueno, les dejo este cuadro conceptual, ¿sí? Que un poco resume también lo que es la materia y lo que ustedes tendrían que tratar de entender en este cuatrimestre, ¿bien? Eh, Siempre hablando a la Tierra como un sistema, ¿sí? Un sistema, lo mismo que vamos a ver en clima, en climatología. El clima también es parte que interactúa con otros sistemas, ¿sí? Como puede ser, bueno, la geósfera, bien, en este triangulito que les aparece en este rombo, en la parte superior eh, de, este, de este cuadro conceptual, les aparece la geósfera que interacciona con la atmósfera, a su vez con la biosfera y con la hidrosfera, ¿sí? Son partes de un todo, sí, que no se puede dividir, ¿sí? Nosotros por ahí lo dividimos para estudiarlo, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta que las interacciones entre los sistemas modifican al otro, ¿bien? Cualquier modificación que se haga modifica al otro. Por ejemplo, la biosfera, cualquier trabajo de los animales, inclusive el ser humano, modifica lo que sería la geósfera o puede modificar un río contaminándolo, un río que es parte de la hidrosfera, o puede contaminar con sus gases a la atmósfera y hacer que el tiempo o que el clima cambie en un sector del planeta. Bien, entonces, bueno, acá tenemos resumido qué es la geomorfología, cómo esa geomorfología representa el relieve terrestre, ese relieve por qué procesos se dan, por procesos endógenos y procesos exógenos, ¿sí? Los procesos endógenos son los que construyen ese paisaje a través de la tectónica o del volcanismo. Se forman las grandes unidades del relieve, como son las porciones del relieve continental o que tengamos en relieve oceánico, ¿sí? Como pueden ser las dorsales centrooceánicas. A su vez vamos a tener que esos procesos pueden ser, son modelados en realidad por los procesos exógenos vinculados a la meteorización, el transporte, la sedimentación y la acumulación, vinculados con agentes que actúan modelando el paisaje. Esos agentes pueden ser el agua, el viento, el hielo, la gravedad, inclusive el ser humano. Ya les mencioné que nosotros hagamos una cava para extraer material para construir una casa, estamos siendo un agente modelador, ¿sí? Estamos meteorizando y erosionando una roca para extraerla y generar material que necesitamos para construir una casa. Entonces, esto está vinculado en general al ser humano con los procesos antropogeomorfológicos y vinculados a problemas y conflictos ambientales. Bien, a su vez, la actuación de esos agentes sobre las formas de relieve nos va a dar un ambiente determinado que podamos llegar a analizar. Por ejemplo, si vamos a un ambiente montañoso, podemos llegar a tener procesos de ladera, ¿sí? O en un ambiente fluvial, ¿sí? Donde corre un río. Generalmente, obviamente, el agente que va a estar actuando es el agua como principal agente modelador de ese paisaje. O un ambiente eólico, ¿sí? Si tenemos un campo de dunas o un médanos, por ejemplo, unos médanos que ya están estables en General Hacha, ¿sí? En la cadena de médanos que se ve yendo para General Hacha o en un campo, generalmente, bueno, a eso delimitamos como ambiente eólico, que es el más general. Obviamente puede llegar a estar actuando algún otro proceso que esté modelando el paisaje localmente, pero bueno, es el más, se puede llegar a separar en ambientes como para entenderlo más fácil, o un ambiente glacial, ¿sí? Donde actúan los distintos procesos generalmente de hielo, ¿sí? De hielo o glaciares, modelando las rocas y el suelo en un sector glacial. O un ambiente litoral
o un ambiente costero o un ambiente marino profundo como el que ustedes habrán visto hace poquito en el streaming que dio CONICET vinculado al relevamiento del fondo marino en el cañado submarino de Mar del Plata. Y siempre me gusta hacerle estas preguntas, por ejemplo, en Argentina, ¿qué relieves encontramos? ¿Ustedes conocen los relieves de Argentina? No sé si lo vieron en la secundaria, quienes no, tienen que pensar y tienen que empezar a indagar o buscar información sobre cómo son estos relieves. Igualmente vamos a, obviamente, a verlos a lo largo de la materia. También en La Pampa, ¿qué relieves encontramos? ¿Por qué es así? O si no hay relieve en La Pampa, no tenemos un relieve característico. Bueno, vamos a aprender a ver con otros ojos. Yo siempre digo, es como aprender a ponerse unos lentes geológicos específicos que les enseñe a ver el paisaje e interpretarlo. ¿Qué podemos ver saliendo de nuestras casas? Sí, yo veo una ciudad, calles y bueno, pero esto que les voy a mencionar en el otro video, saliendo de nuestras casas y bueno, nos paramos en la avenida Argentino Valle y intersección con Avenida España y ¿qué vemos? ¿Cómo podemos interpretar ese paisaje? ¿Bien? Y acá les dejo obviamente un resumen de lo que sería un relieve continental o un relieve de fondos marinos o un relieve más bien a escala obviamente global cuando lo vemos en general a través de una imagen satelital o del Google Earth, ¿sí? Que les voy a pedir que se descarguen en las computadoras. Que bueno, puedan llegar a ver o apreciar cómo es ese relieve general continental o cómo es el relieve de un océano a escala global. Y a escala más regional, qué unidades de relieve tenemos, por ejemplo, una montaña, una sierra, un valle, una llanura, esto es lo que más conocemos, ¿bien? O un relieve continental marino, bueno, si hay un cabo o la península, por ejemplo, península de Valdés en Argentina, que es una península, que es un estuario, o qué es una isla submarina, ¿bien? Todos estos conceptos es importante y bueno, algo van a trabajar obviamente con Jorge en la teoría. No vamos a ver todas las unidades del relieve específicamente o todos los conceptos muy detallados o todos los ambientes geomorfológicos que hay, pero podemos llegar a aprender a buscar esa información y les voy a pedir con respecto a esto que comencemos con la idea de generar un diccionario geológico geomorfológico como lo va a ser la primera actividad del trabajo práctico número 1 que les comento en el siguiente video.